Listo, entonces, muy buenos días. El día de hoy venimos a hablar lo que son las correlaciones clínicas del tórax. Nuestro grupo está compuesto por las personas que ven en pantalla. Vamos a partir iniciando con glándula mamaria. Vamos a hablar de lo que son los grados de Tanner del desarrollo mamario. Entonces, James Marilia Tanner fue un endocrinólogo pediatra más que nada conocido por el desarrollo de la escala de Tanner. Esta escala mide lo que son las etapas del desarrollo sexual durante la pubertad, el cual se divide en 5 grados, ya sea el desarrollo mamario, el del vello púbico y el genital. En el grado 1 podemos encontrar que no hay un tejido mamable palpable, por lo que se va a protruir este pezón. Esto genera que la areola no esté pigmentada. En el grado 2 podemos observar una palpación del tejido mamario bajo el área sin sobrepasar a esta, por lo que la areola y el pezón van a estar protruidos. Además, vamos a encontrar el aumento de su diámetro areolar, por lo que también conocemos esta etapa como el botón mamario. En el grado 3 se caracteriza más que nada por lo que es el crecimiento de la mama y también encontramos que la areola va a estar más que nada pigmentada. Observamos que el pezón va a aumentar su tamaño y la areola y la mama van a contar de un solo contorno. En el grado 4 encontramos el aumento mamario, donde la areola va a estar pigmentada y solventada. Aquí encontramos 3 tipos de contorno con base al pezón, a la areola y la mama. En el grado 5 ya va a estar la mama tipo adulto, por lo que el pezón va a estar protruido y la areola va a tener un contorno con la mama. Siguiente. Bueno, la ginecomastia es más que nada la inflamación del tejido mamario masculino, el cual se da por un desequilibrio hormonal, donde observamos que se da la disminución de lo que es la testosterona y se va a dar el aumento de los estrógenos. Para los síntomas, vamos a observar que se da el aumento de la glándula mamaria. La siguiente se va a dar el aumento de la glándula mamaria, ya sea en un seno o en los dos. También encontramos que se va a presentar mayor sensibilidad y dolor en la parte del pezón. Se puede producir secreción de leche a través del pezón, también la retracción de este. Esta retracción del pezón se da más que nada si existe una inflamación areolar o también si hay un tumor ubicado en dicha zona. También se presenta lo que es la secreción sanguinolenta, pero esta solo se va a generar si existe una posible causa o existencia de lo que es el cáncer de mama. Para Bueno, los tipos, perdón, la telorragia es secreción por el pezón, ¿no? Para que se aprendan ese término, telorragia. sí señor. Para los tipos podemos decir que hay 3, lo que es en recién nacidos, la puberal y la senil. En recién nacidos se da más que nada por el paso transplacentario de los estrógenos, por lo cual va a equivaler entre el 60 y 90% de los casos. En la puberal se da por un desequilibrio hormonal, el cual es típico del desarrollo adolescente, el cual se da un 70% de los casos. Inicia a partir de los 10 años y su pico va entre los 13 a 14 años. En el senil se da por la vejez y se da por un descenso en la producción de lo que es la testosterona por parte de los testículos. Esta empieza a partir de los 50 años. Bien, para las causas podemos ver que se puede producir esta ginecomastia a través de lo que es el síndrome de Klinefelter, el hipogonadismo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el tumor de testículos, el tumor en glándula suprarrenal, la cirrosis, el hipertiroidismo, la obesidad y en algunos fármacos como lo son el exceso a los anabólicos esteroides. Siguiente. Para ya el diagnóstico vamos a partir de lo que es la historia clínica. Entonces aquí se va a realizar una entrevista clínica entre lo que es el médico al paciente, por lo cual se van a recoger datos como lo es la edad, el tiempo de la evolución, los síntomas. Además se pregunta si hubo consumo de fármacos o sustancias en las cuales pudieron generar este crecimiento de la mama, sus antecedentes personales de enfermedades ya sean hepáticas, testiculares, renales o de ginecomastia. Ya en la exploración física se va a medir lo que es el peso, la altura y el índice de la masa corporal del paciente. Vamos a observar que se va a realizar lo que es la exploración mamaria bilateral, por lo cual se va a hacer una palpación en la mama, se va a abarcar a partir de los dedos y se va a aproximar hasta detectar esta masa palpable. Ya en la exploración abdominal se da una valoración de la presencia de si hay una enfermedad hepática, gástrica, renal. La palpación tiroidea se da para descartar masas tiroideas y la testicular para buscar tumores gonadales. En el análisis de sangre se va a generar de forma analítica y completa
con el fin de conocer estos niveles de sangre en diferentes hormonas, como lo es el folículo estimulante, el luteinizante, la prolactina, la testosterona, el estradiol, y también se va a dar la valoración de la función hepática, renal y tiroidea. En las pruebas de imágenes solo se realizan si hay una sospecha de malignidad, por lo cual se va a implementar lo que es la mamografía, la ecografía y la tomografía axial computarizada. La biopsia podemos decir que es un procedimiento en el cual, cuyo fin es extraer una pequeña muestra del tejido mamario con el fin de evaluar esta y poder observar si se da la presencia del cáncer de mama. Para el tratamiento podemos implementar tres cosas, lo que es la cirugía y los fármacos. En la cirugía encontramos la mastectomía subcutánea con el fin de estripar esa mama, pero se da la preservación de la piel. La mastectomía reductora se da la reducción del tamaño del pecho del paciente, donde se da la reducción de la piel y lo que es la glándula, o la liposucción, donde se elimina este exceso de tejido graso de las mamas y se reduce el volumen final. Ya para los fármacos encontramos dos, como lo es el tamoxífeno y el raloxífeno. Los dos son moduladores selectivos del receptor estrogénico, pero el raloxífeno lo que va a generar es bloquear estos efectos que los estrógenos van a producir en las mamas, como es el aumento. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la afección mamaria accesoria. Estas son alteraciones que se vienen en función de la presencia o ausencia de los componentes del tejido mamario. Entonces, en este caso, vamos a basar según la clasificación de Cajava. Él va a tomar en cuenta lo que es la presencia del pezón, la presencia de la areola y la presencia del tejido glandular. Y nos va a dar 8 clases de afecciones mamarias. Las primeras 4 van a hacer referencia a lo que es la polimastia, y pues la polimastia son glándulas mamarias accesorias o adicionales en el cuerpo. Ellas van a variar dependiendo de la presencia de la areola o el pezón, y pues todas van a contar con tejido glandular. En la parte inferior del cuadro ya vamos a encontrar lo que son las politelias, que son pezones supernumerarios o pezones adicionales. Ellos van a variar dependiendo de la presencia del pezón, y pues todas van a carecer de tejido glandular. En la imagen superior vamos a encontrar lo que es la línea mamaria. En esta línea mamaria es donde se van a ubicar estas afecciones mamarias. Ella va desde la región axilar hasta lo que es la región inguinal. Y al mismo tiempo en esta imagen pues tenemos como ejemplo los pezones supernumerarios al lado contrario en la línea mamaria. Ya en la imagen inferior vamos a encontrar lo que es la polimastia en la región axilar. Bueno, más específico, pues la polimastia es la existencia de más de 2 glándulas mamarias. Esto se localiza desde la axila, como mencioné anteriormente, hasta la región inguinal. Tiene una mayor frecuencia en ubicarse en la axila. Esta puede ser unilateral o bilateral. Y pues, como mencionamos, puede tener la presencia o no de la areola, el pezón o el tejido glandular. Respecto a sus síntomas, pues va a tener molestia y dolor en la zona donde se encuentra esta mama accesoria, van a haber signos de infección, van a haber cambios de tamaño. Estos cambios de tamaño se dan por variaciones de las hormonas durante el embarazo o el ciclo menstrual, van a haber complejos y baja autoestima por la presencia de estos, y van a haber secreciones también por las variaciones de las hormonas. Pásala. Su causa pues se da por una alteración del normal desarrollo de la glándula mamaria, y pues esto se da por factores hormonales o interacción con otras células locales. También se da por una alteración durante el periodo de formación del bebé en el embarazo, como lo ven en la imagen inferior, y pues eso va a llevar a que se den estas mamas supernumerarias. Respecto a su consecuencia, pues van a sufrir enfermedades con la misma incidencia que las mamas normales. Y entonces en este caso pusimos de ejemplo el cáncer, las anomalías congénitas, las urinarias y las cardiovasculares. Y en la imagen inferior lo que vamos a encontrar es un tumor en la glándula mamaria, haciendo referencia al cáncer. Ya su tratamiento, pero realmente lo que se hace solo es extirpar o se busca retirar lo que es esta glándula mamaria accesoria. Entonces lo primero que se hace pues es una incisión sobre el tejido afectado, como lo ven en la imagen. Se va a retirar este tejido mamario y también se va a recortar pues el exceso de piel que se generó por la creación de esta mama o por el crecimiento de la misma. Y ya en la imagen inferior lo que vamos a encontrar es un antes y después al realizarse el tratamiento. Vemos ahí los que son las mamas accesorias, y ya en la parte inferior vemos que ya no están y tampoco está ese exceso de piel. Bueno, la mastia pues es la ausencia completa de la glándula mamaria, entonces va a incluir también lo que es el pezón y la areola, como lo vemos en la imagen en color gris. Esta va a estar asociada a otras malformaciones tanto de la pared torácica como de los brazos, que ya los vendremos a nombrar, y puede ser unilateral o bilateral. Ya en el caso en el que sea unilateral, ya no estaríamos hablando completamente de una mastia, sino del síndrome de Poland. Y este síndrome de Poland pues, se va a caracterizar por lo que es la ausencia del músculo pectoral mayor o su hipoplasia, como lo ven en la imagen. También vamos a encontrar lo que es la hipoplasia o ausencia de la glándula mamaria,
sus componentes, y también podemos ver ausencia de algunas costillas, como entre un rango entre la segunda y la quinta costilla. Vamos a ver que se asocia a otras patologías como la braquisindactilia en los brazos y las manos, que son dedos cortos y unidos. Pásalo. Y sus síntomas, pues realmente son las mismas malformaciones que presentan. Entonces volvemos a decir que las malformaciones que presenta el síndrome de Poland son la ausencia o la hipoplasia del tejido mamario, el pezón y la aureola, que lo ven en la imagen, la ausencia de los músculos pectorales, serrato y deltoides, la hipoplasia de algunas costillas, recalcando otra vez que es entre la segunda y la quinta costilla, y deformidades en el brazo y la mano, como la braquisindactilia. Y en la imagen de la derecha vamos a encontrar lo que es una radiografía del tórax. Entonces podemos apreciar en esta radiografía lo que es una hipoplasia entre la segunda y la quinta costilla en el hemitórax derecho, y pues es más notorio lo que es en el arco anterior. Respecto a sus causas, pues realmente son desconocidas, pero se cree que se da por una patogenia vascular, ya que hay una disminución del flujo de la arteria subclavia. Esto se da en el feto alrededor desde la sexta a la séptima semana. Y pues en las imágenes en la derecha lo que vamos a encontrar es una ecografía donde se señalan las arterias subclavia derecha en el feto. Y en la inferior ya vamos a encontrar lo que es la arteria subclavia derecha e izquierda también en el bebé. Bueno, respecto al tratamiento, pues los casos más simples, lo que se hace es una prótesis mamaria o un implante mamario. Y se va a recurrir a lo que es el injerto de grasa solo para dar una simetría en ambas mamas y para disimular el contorno del implante. Ya en casos más complejos, pues se recomienda lo que es el colgajo TRAN o el colgajo DIEP. El colgajo TRAN significa colgajo del músculo recto abdominal transverso, y pues lo que va a hacer es tomar la piel, la grasa y los vasos sanguíneos y por lo menos un músculo del abdomen para que llevarlo al pecho y así formar el nuevo seno, como lo pueden ver. Mientras el colgajo DIEP, que significa perforante de la arteria epigástrica inferior profunda, pero lo que va a hacer es tomar también la grasa de la piel del abdomen, pero a diferencia del colgajo TRAN, no va a tomar un músculo, solo va a tomar esa grasa y la piel para formar lo que es la nueva mama. Bueno, ahora vamos con el carcinoma de mama. Entonces, los carcinomas de mama normalmente son tumores malignos, normalmente adenocarcinomas que se originan en las células epiteliales de los conductos latíferos de los lóbulos de la glándula mamaria. Ahí podemos observar uno de ellos. Como signo de síntomas, primero tenemos la obstrucción del drenaje linfático, causa de la diseminación del cáncer. Entonces, entre los poros y los hoyuelos se va a acumular esto, y así va a dar la formación de una piel de naranja. Entonces, esta piel la observamos muy bien, así con rugosidades. A menudo, la piel presenta unos hoyuelos más grandes, como la punta del dedo mayores, debido a la invasión neoplásica del tejido glandular y a fibrosis. Esto lo que provoca es el acortamiento de los ligamentos suspensorios o tira de ellos. Entonces, así se pueden observar los hoyuelos, que es otro signo muy importante para el diagnóstico de este cáncer. El cáncer de mama subariolar provoca una retracción del pezón, entonces este se da alrededor del pezón, en la areola, y a través de un mecanismo muy parecido al del signo anterior, pues va a tirar del pezón, y esto causa la retracción, que aquí la vemos. En la invasión del espacio retromamario, este es otro signo. Entonces, este es un signo para detectar cáncer, un carcinoma ya avanzado. Entonces, esta metástasis pues va a llegar hacia el espacio retromamario, a la fascia pectoral y al músculo pectoral mayor. Entonces, cuando la mujer vaya a contraer este músculo, asimismo la mama va a ascender. Entonces, el médico le dice al paciente que coloque sus brazos sobre las caderas y lleve sus codos hacia adelante. De esta manera se van a tensar el músculo pectoral mayor y se evidencia si la mama asciende o no. Como causas del carcinoma mamario, entonces, en esta tabla vemos un riesgo absoluto a lo largo de la vida, que esto quiere decir el porcentaje de mujeres que van a contraer el cáncer. Se espera que contraigan. Entonces, en una mujer sin factores de riesgo conocidos, este va a ser del 3% nomás. Ya en una mujer que tiene en su línea germinal una mutación de un gen supresor de tumores, va a tener arriba del 90% de probabilidad. Con antecedentes menstruales, entonces en la menarca y en la menopausia tienen 4% y 5 a 6% respectivamente. En gestaciones, cuando una mujer tiene su primer nacido vivo antes de los 20 años, esto se considera algo protector porque la probabilidad va a bajar hasta 1,6%.
ante un primer nacido vivo de 20 a 35 años, 5 a 6%, uno arriba de 35 años, del 6 al 10%, cuando la mujer es nulípara, del 10%, cuando la mujer está en periodo de lactancia, pues eso se considera ligera protección y la probabilidad va a bajar hasta 2,6%. Ante enfermedades benignas de la mama, como es la proliferativa sin atipia y la proliferativa con atipia, va a tener 5 al 6% y el 13 al 17%. Ante una terapia, bueno, ante una radioterapia con radiación ionizante, pues estaba de 3,6 a 4,6%. Una densidad mamográfica del 10 al 23%. Ante la obesidad y aumento del peso en la menopausia, 3,6 a 10%. Ante el tratamiento hormonal sustitutivo menopáusico, del 3,6 al 10%. Y ante el consumo de alcohol constante, de 3,6 al 4,6%. Los cuadrantes de la mama, esta es una clasificación anatómica muy importante para determinar quistes o ciertas masas que se encuentran. Entonces tenemos el cuadrante superior lateral, el cual en este se va a encontrar más diseminado el cáncer normalmente, el superior medial, el inferior medial y el inferior lateral. Bueno, pues estos cuadrantes sirven porque el médico puede decir, por ejemplo, se palpa una masa dura irregular en el cuadrante superior medial de la mama a las 2 en punto y aproximadamente a 2,5 centímetros del borde de la areola. El drenaje linfático de la mama se hace muy importante ya que en la metástasis puede llegar a muchas zonas. Entonces, la linfa que viene del pezón y la areola y la glándula van a drenar hacia el plexo linfático subareolar. Y de allí, desde los cuadrantes, más que todo desde los cuadrantes laterales, arriba del 75%, la linfa va a drenar hacia los nódulos linfáticos axilares, por eso es que se encuentran aquí más que todo la metástasis. Y específicamente, mayormente, primero en los nódulos linfáticos pectorales o anteriores. Por otro lado, el resto de la linfa de los cuadrantes mediales van a drenar hacia los nódulos linfáticos parasternales o a la mama opuesta. Y una parte de los cuadrantes inferiores van a drenar hacia los nódulos linfáticos abdominales subdiafragmáticos. En el drenaje venoso, pues esto también es muy importante para la metástasis. Entonces, en la vena intercostal posterior esta a drenar hacia el sistema ácigos-semiácigos que va a lo largo de todos los cuerpos vertebrales. Este va a conectar asimismo con el plexo venoso vertebral interno que rodea la médula espinal. Entonces, así es como podemos observar que el cáncer puede viajar puede metastatizar desde la mama hacia las vértebras y de allí hacia el cráneo y el cerebro. En imágenes diagnósticas tenemos la ecografía, entonces esta es muy útil para detectar formaciones palpables que no se pueden evidenciar muy bien en una mamografía y se complementa con esta. La mamografía, pues esta es la más usada y esta es usada más que nada para la detección precoz del cáncer y asimismo pues su posterior tratamiento. ¿Sí? Aquí podemos observar una mamografía, entonces en esta se puede observar el cáncer que tiene una morfología densa, dentada, blanca. Lo podemos ver. Y en la clasificación BRATS, pues esto es una clasificación que le da el médico a la mamografía. Bueno, entonces primero en la categoría 0 tenemos que en la mamografía no hay nada concluso, entonces la recomendación es imágenes adicionales. Y en la probabilidad de malignidad, pues hasta ahora es nula. Ya en una categoría 4, pues se sospecha de una malignidad en la mamografía y esta se divide en subcategorías, bajo, moderado y alto. Las recomendaciones ya son un estudio patológico y la probabilidad de malignidad puede subir desde el 2% hasta menos del 95%. Y en la categoría 6, pues esto ya es una malignidad comprobada. La recomendación, pues es el tratamiento adecuado dependiendo del tipo de cáncer que tenga y el diagnóstico establecido. Bueno, la probabilidad de malignidad, pues ya es un diagnóstico establecido que es un carcinoma infiltrante. La resonancia magnética tenemos por último, pues esta va a ser muy importante para complementar las anteriores dos. Entonces aquí se puede observar muy bien el tumor y pues sirve para detectar falsos positivos o digamos identificar profundamente el cáncer.
En los tratamientos, pues tenemos un tratamiento quirúrgico, la mastectomía radical modificada de tipo Madden, la mastectomía radical de tipo Holstead y la cirugía conservadora, que está a conservar la mama y se va a encargar de retirar la parte infectada por el cáncer precoz. Entonces, esta se da después de una mamografía en la que se puede observar precozmente el cáncer. Entonces tenemos la radioterapia, que esta es una técnica que usa alta dosis de radiación que destruyen el tejido canceroso. Y el tratamiento sistémico, que es una quimioterapia y la hormonoterapia. Entonces la quimioterapia no se usa mucho ya que apareció la hormonoterapia, que es un tratamiento para evitar la producción de ciertos estrógenos y progesteronas necesarios para el crecimiento del cáncer específico. Ok, ahora hablaremos acerca de algunas correlaciones clínicas sobre pleura y pulmón. Continúa. Para hablar de derrame pleural, es importante tener primero en cuenta que el pulmón se encuentra rodeado por unas estructuras fibróticas conocidas como pleura. Tenemos dos pleuras, una pleura que está adherida al pulmón, que se llama pleura visceral, y otra pleura que se encuentra en contacto con toda la cavidad torácica, que se llama pleura parietal. Entre estas dos pleuras se va a encontrar lo que es el espacio pleural y en ellos vamos a encontrar también el líquido pleural. Continuando con lo que es el derrame pleural, es básicamente la acumulación de líquido dentro de lo que es esta cavidad pleural. En el espacio pleural van a llegar unos vasos sanguíneos, que son unos vasos pleurales, especialmente los que van a venir de la pleura parietal, y allí se va a producir una trasudación de este líquido, que es muy parecido al plasma, que va a ser luego absorbido por los vasos linfáticos. La radiografía de tórax es la primera prueba que se va a realizar para poder confirmar así la presencia de este líquido pleural. Debe examinarse la radiografía lateral de tórax en posición de pie cuando se sospeche un derrame pleural. En la radiografía de tórax podemos observar en la imagen número 1 un derrame pleural leve en un paciente con linfoma no Hodgkin, en donde la flecha está señalando el mediastino dilatado a causa del linfoma. Ya en la imagen número 2 podemos observar un derrame pleural extenso, como lo está indicando la flecha, en un paciente con pleuritis reumatoide. Continúa. Los derrames pleurales suelen clasificarse en trasudados y exudados. Acá la categorización de estos derrames se va a basar en las características del laboratorio del líquido. En el caso de los derrames trasudados, los sudativos, ellos son causados por lo que es una combinación en el aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica del plasma, donde la insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de este derrame, seguida por lo que es la cirrosis ascitis y el síndrome debido a un síndrome nefrótico. Ya en el caso de los derrames exudativos, ellos son causados por procesos locales que van a conducir a la mayor permeabilidad capilar, que va a producir un exudado de lo que es líquidos, proteínas, células y otros componentes. Acá pues la diferencia entre los trasudados, lo que son los trasudados y los exudados, se considera como el paso inicial en el diagnóstico etiológico de cualquier derrame pleural. Los primeros pues resultan de un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas en la circulación pulmonar o sistémica, y son aquellos que se producen de manera indirecta, es decir, pues que no hay un daño a nivel pleural, mientras que ya los exudativos se producen por un aumento de la permeabilidad capilar y son aquellos que se producen a causa de un daño directamente en la pleura. Continúa. Ahora tenemos algunos de los signos y síntomas del derrame pleural. En el examen físico se revelará la ausencia del fremito táctil, también matidez de la percusión y disminución de los ruidos respiratorios en el lado del derrame. Estos hallazgos también pueden ser causados por el engrosamiento pleural. En los derrames de gran volumen, la respiración suele ser muy rápida y superficial. Básicamente, cuando el paciente presenta derrame pleural, inicialmente va a producir disnea, que es la dificultad para respirar, donde se van a encontrar involucrados las dos pleuras y pues como tienen tan buena inervación, entonces va a producir un dolor pleurítico, es decir, un dolor en punta de costado. Además, también puede producir otros síntomas más inespecíficos como la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y puede producir o generar fiebre y malestar general. Continúa. En función del tipo de derrame, las causas pueden ser unas u otras. En el caso de los trasudados, las causas más frecuentes, pues tenemos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y algunas enfermedades que reducen las proteínas de la sangre, como lo son las enfermedades de riñón. Ya en el caso de los exudados, tenemos las infecciones de pulmón, como neumonías, braquicistasías infectadas o vaceos de pulmón, también la pleuritis y algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoides, además del cáncer de pleura o el tromboembolismo pulmonar. Continúa.
Ya para el diagnóstico, se tiene que para iniciar su estudio es fundamental pues, la previa historia clínica y el examen físico para así poder conocer si estamos enfrentados o a un exudado o a un trasudado pleural, basados también en los criterios de Leitch, pues ya se aproxima al diagnóstico clínico y la conducta terapéutica, pues ellos son diferentes. Otros procedimientos de gran utilidad en la práctica cotidiana son la realización de lo que es la biopsia pleural cutánea o biotroscopia. Continúa. El derrame pleural lo que va a hacer es que va a modificar el equilibrio entre el volumen de la cavidad torácica y el de sus órganos, dejando como consecuencia la alteración funcional de lo que es el aparato respiratorio, el corazón y el diafragma. También va a alterar lo que es el intercambio de gases, provocando cambios restrictivos proporcionales a su volumen, aumentando los diámetros torácicos. También puede generar un cuadro clínico similar a lo que es el taponamiento cardíaco. Continúa. Ahora tenemos lo que es el tratamiento. Para el tratamiento es necesario primero solicitar una radiografía de tórax, donde se pues, observará un borramiento de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Y si ya se confirma, se debe solicitar una ecografía pleural para hacer una cuantificación o una toracocentesis. Y esta toracocentesis ya guiada por ecografía va a servir para que por medio de una aguja llegar hasta el sitio donde se encuentra ese líquido, sacar una muestra y llevarla al laboratorio. Luego se le van a aplicar los criterios de Leitch y estos criterios van a ayudar a clasificar pues, si es un trasudado o un exudado. Si la causa es una insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento deberá incluir el uso de beta bloqueadores y si ya se debe a la presencia de un tumor maligno, el tratamiento de elección será la quimioterapia o la radioterapia. Continúa. Bueno, ahora, continuando con lo relacionado con el derrame pleural, vamos a ver que el derrame pleural no es más que una de las tantas intrusiones que puede tener la cavidad pleural, ¿sí? Dentro de ellas, como ya lo hemos visto en las clases, tenemos el neumotórax, el hidrotórax y el hemotórax, ¿sí? Que corresponden a la presencia de aire, agua y sangre respectivamente. También se encuentra el quilotórax. Ahora bien, los síntomas básicos de estos tres comprenden la dificultad respiratoria, ¿sí? Además, también comprende dolor agudo pleural. Recordemos que las pleuras, la pleura tiene dos capas, entonces está la capa parietal y la capa visceral. Entonces, la capa parietal es la que tiene mayor inervación, mientras que la capa visceral tiene muy poca inervación, prácticamente es insensible, que es la que está adherida al pulmón, y por lo tanto, el dolor agudo pleural se va a dar por el rozamiento de los diferentes líquidos o aire con la capa parietal. Además, también la dificultad respiratoria pues, va a ocasionar fatiga por la falta de oxígeno. Las causas del neumotórax, hidrotórax y del hemotórax, la mayoría de las veces suelen ser traumatismos. Sin embargo, también pueden deberse a otras causas como enfermedades pulmonares o enfermedades crónicas que ya tenga la persona. Entonces, para diagnosticar un neumotórax, un hidrotórax o un hemotórax, se van a realizar una radiografía posterior del tórax, tanto en inspiración, ojo, como en expiración. ¿Por qué? Porque se necesita ver qué tan radiolúcido o radioopaco se ve el pulmón al momento de respirar, cuando tiene aire y cuando no, ¿sí? Si se ve la presencia de líquido o de aire. También se complementa con una tomografía axial computarizada. Ahora, para el tratamiento, generalmente se utiliza la toracocentesis, pero ya veremos que también se puede utilizar la colocación de un tubo de tórax en casos más graves. Entonces, como principal está la toracocentesis como tratamiento. Entonces, vamos a explicar la toracocentesis. La toracocentesis no es más que una punción que se realiza al nivel de los espacios intercostales para introducirse en la cavidad pleural y drenar el líquido o aire que se encuentra en ella. Entonces, como vemos, eso sirve como tratamiento para poder tratar lo que sería el neumotórax, hidrotórax o hemotórax. Y además, algo que hay que tener en cuenta es que la toracocentesis no se utiliza en casos de que ya se esté afectando estructuras mediastínicas o pericárdicas, ya que en ese caso se utiliza la introducción de un tubo en el tórax, ¿sí? Ya cuando son casos más graves, cuando compromete el estado cardiopulmonar. Entonces, vamos a ver, aquí les traje un video de la toracocentesis. Hay que tener en cuenta que para poder
llevar a cabo una toracocentesis y drenar el líquido o aire que se encuentre en la cavidad pleural, se debe introducir la aguja en el espacio intercostal, pero se debe introducir de una manera específica de tal forma que no dañe el paquete vasculonervioso. Por lo tanto, siempre la introducción de la aguja va a ser en la parte superior de la costilla inferior del espacio intercostal. Eso con el objetivo, ya vemos aquí en la imagen, que aquí se encuentra el paquete vasculonervioso y si se introduce la aguja a este nivel, pues no va a haber daño. Entonces vamos a ver el video. Aquí vemos cómo le está aplicando la anestesia en la parte intercostal. Y cuando termine de aplicarle la anestesia, se debe aplicar la aguja para realizar el procedimiento de drenaje en el mismo lugar donde se puso la anestesia, ¿sí? Entonces ahí vemos que este es un caso de hemotórax, ya vemos que está saliendo sangre y sale bastante, siempre se acumula bastante sangre en lo que sería la cavidad pleural y esa sangre pues se va a recuperar y se va a utilizar para diagnósticos en laboratorio, esto con el objetivo pues de analizarla y ver qué componentes tiene y qué otras patologías puede tener la persona que haya causado el hemotórax, ¿sí? Bien. Ahí terminamos con lo que sería neumotórax, hidrotórax y hemotórax. Entonces, otra patología importante, ya veremos ya un poco más aparte, que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el cáncer más común responsable de la muerte tanto en hombres como en mujeres actualmente. Tiene como síntomas clásicos la pérdida de peso, la clásica tos, síndromes paraneoplásicos y toser con sangre, que sería la hemoptisis. Las causas principales, pues, lo típico, el tabaquismo, siempre es causa principal de lo que sería el cáncer de pulmón. Vivir en zonas industrializadas, pues, aumenta el factor de riesgo de cáncer de pulmón, debido a que hay mayor probabilidad de inhalar asbestos, inhalar partículas de carbón, arsénico, cromo, bueno, nicotina. Todo eso puede causar el cáncer de pulmón. Aquí vemos una imagen donde se ve un tumor en el pulmón. Entonces, histopatológicamente se clasifica el cáncer de pulmón en 4 tipos: carcinoma escamoso y adenocarcinoma, que hace parte de los carcinomas diferenciados de células, ya sean grandes o pequeños, y luego tenemos a los carcinomas indiferenciados. Los de arriba son diferenciados, esos son indiferenciados, de células pequeñas, y el cuarto, carcinomas indiferenciados de células grandes. El típico hasta hace poco era el carcinoma escamoso, el que se da en mayor cantidad, y actualmente ya el que se da en mayor cantidad es el adenocarcinoma, ¿sí? Para diagnosticar un cáncer de pulmón se llevan a cabo pruebas de laboratorio, exámenes radiológicos, broncoscopía, y para la toma de biopsia se utiliza principalmente la toracoscopía. Aquí vemos en ese caso una broncoscopía, pero principalmente la toracoscopía es la que se utiliza, y también algunas veces la mediastinoscopía. Para el tratamiento se utiliza la típica cirugía para remover el tumor, o la quimioterapia o la radioterapia. Bueno, ahorita encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también denominada EPOC. Esta es una enfermedad pulmonar que va a obstruir la circulación de aire y va a dificultar la respiración debido a una respuesta inflamatoria a toxinas inhaladas. A menudo esto se da por lo que es el humo del cigarrillo. Entonces las vías respiratorias y los alvéolos pulmonares generalmente son elásticos y se van a estirar. Al inhalar, las vías respiratorias van a llevar aire a estos sacos y pues estos se van a llenar de aire, y al exhalar los sacos se van a desinflar y va a salir el aire. Si se tiene ya EPOC, va a haber una obstrucción permanente y progresiva de las vías respiratorias. Entonces acá hay 2 tipos: el enfisema, que es la destrucción del parénquima pulmonar y va a conducir a la pérdida del proceso elástico y de los tabiques alveolares, y también va a llevar a lo que es el colapso de la vía aérea. Ya en la bronquitis obstructiva crónica se va a dar una bronquitis crónica con una obstrucción del flujo de aire. Entonces, la vía aérea está compuesta por lo que es la tráquea, los bronquios segmentarios, y luego de estos, pues, ella va a formar lo que es el árbol bronquial. Hay 21 ramificaciones, las primeras 7 son bronquios que van a tener cartílago en su pared, y este cartílago pues va a servir para prevenir lo que es el colapso pulmonar. Las últimas 14 van a corresponder a lo que son los bronquiolos, y estos no van a tener cartílago. Entonces los más pequeños son los bronquiolos
terminales y luego de estos van a seguir los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se denominan así porque van a tener alveolos en su pared y pues se va a producir lo que es una hematosis. Entonces, lo que es el conjunto de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos se va a denominar lo que es el acino respiratorio. Y este acino respiratorio es la unidad funcional respiratoria. Ya lo que es en la pared de los tabiques alveolares hay vasos sanguíneos y también fibras elásticas. Esas fibras elásticas lo que van a hacer es extenderse también a la pared de los bronquiolos y como estos no van a tener cartílago, sino que van a poseer ya estas fibras elásticas, van a hacer que eviten el colapso pulmonar. Entonces, en el enfisema hay una destrucción de estos tabiques y el paciente pues va a presentar un agrandamiento en la vía aérea. Y si hay destrucción de los tabiques, también va a haber una destrucción de las fibras elásticas y el bronquiolo lo que va a hacer es colapsar y esto va a generar que los alveolos aumenten cada vez más de tamaño y eso se va a llamar una hiperinsuflación. Entonces, el tórax del paciente va a comenzar a aumentar el diámetro anteroposterior porque va a empezar a retener el aire, ¿sí? No lo va a poder sacar. Entonces, el pulmón se va a hiperinsuflar. También lo que es la destrucción de los vasos sanguíneos va a producir una hipertensión pulmonar. Ya en lo que es la bronquitis crónica, el paciente va a tener una presencia de moco o tampones en los bronquios, ¿sí? Y en los bronquiolos. Principalmente se dan los bronquiolos donde la obstrucción es más factible y la aparición de la fibrosis en la pared da obstrucción a los flujos expiratorios. Entonces también se observa una radiografía de tórax de un paciente con EPOC, los pulmones están hiperinsuflados, el diafragma está aplanado y el corazón está ligeramente aumentado de tamaño. Siguiente. Bueno, entre los signos y síntomas encontramos tos con flema o seca, disnea, infecciones respiratorias frecuentes, sibilancias, fatiga, opresión en el pecho, respiración con labios fruncidos, cianosis, falta de energía, pérdida de peso involuntario y también en algunos casos se da lo que es la anorexia. Siguiente. Bueno, dentro de las causas encontramos lo que es el tabaquismo y pues también con menor frecuencia las exposiciones por inhalación y también están lo que son los factores genéticos. Entonces en las exposiciones por inhalación tenemos lo que es el humo del cigarrillo, el humo pues que proviene de la cocción o de la calefacción en lo que son ambientes cerrados, el bajo peso corporal también incide, la exposición también masiva a lo que es la contaminación ambiental. Y entre los factores genéticos encontramos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una proteína y se encarga de proteger de daño a los pulmones y al hígado. Entonces, si hay deficiencia de esta proteína, se va a dar lo que es la EPOC. Bueno, dentro de las consecuencias encontramos una respuesta inflamatoria en las vías aéreas y alveolos, también infecciones respiratorias dadas por bacterias, por el tabaquismo, por virus, la limitación del flujo de aire, y también otras complicaciones, como una hipertensión pulmonar, una infección respiratoria, pérdida de peso y otras enfermedades. Siguiente. Bueno, ya en el diagnóstico pues encontramos lo que es el examen físico, estudios por radiografía de tórax y también pruebas de función pulmonar. Dentro de las pruebas de función pulmonar está lo que es la espirometría, que es la prueba de función pulmonar más disponible y también reproducible. Y en el tratamiento encontramos que la detección temprana es la clave de ese tratamiento y las medidas pues importantes es la de dejar de fumar, que es fundamental, también un tratamiento farmacológico adecuado, broncodilatadores o corticoides inhalatorios, también lo que son oxigenoterapia, manejo de los disturbios de sueño, rehabilitación pulmonar y también lo que es la cirugía en los casos pertinentes. Siguiente. La persistencia de la memoria. Como pueden ver, eso es una muy bella pintura del señor Salvador Dalí. Si pueden apreciar, pues tiene un estilo surrealismo, está hecha sobre óleo sobre lienzo y la podemos encontrar en lo que es el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Como pueden apreciar, esta pintura pues tiene algunos contrastes un poco difíciles de analizar, pero en sí lo que representa la pintura es la teoría de la relatividad del tiempo que pues desde Albert Einstein, sino que Salvador Dalí la entendía muy bien y la quiso apreciar pues en esta bella pintura en donde vemos estos relojes de un modo derretido. Entonces una hermosa pintura que se encuentra en el Museo de Arte de Nueva York.
Ahora vamos a ver lo que es el mediastino superior. Entonces, como podemos ver en la imagen, esta zona está comprendida entre la abertura superior del tórax y el plano torácico transverso. Si vamos desde la parte superficial a lo profundo, entonces primero vamos a observar al timo. Entonces en la imagen podemos observar la imagen de un niño que se ve grande este timo porque es de 8 años aproximadamente, y posteriormente eso se reduce y se va a convertir en tejido adiposo. En la parte inferior podemos ver en la imagen que el timo recibe las ramas que provienen de las arterias pericardiofrénicas o si no directamente también de las arterias torácicas internas o mamarias internas. En la siguiente diapositiva, si sacamos el timo, vamos a encontrar un plano venoso. Siguiente diapositiva, vamos a encontrar un plano venoso. Vamos a ver entonces la vena brachiocefálica, derecha como izquierda, que estas vienen de la vena cava superior. La vena brachiocefálica izquierda podemos ver que recibe en su trayecto a las venas tiroideas inferiores. También tenemos el plano arterial. En este plano arterial está el arco aórtico y pues que da origen a grandes arterias como la troncobrachiocefálica, la arteria caroteo común, la arteria subclavia izquierda. Además de encontrar que el nervio vago va a dar origen al nervio laringio recurrente, el cual se encuentra pues abrazando a la aorta. Si nos paramos ahí en los nervios frénicos, vemos que estos pasan por la parte anterior de los músculos escalenos y luego se van a introducir al tórax y pasan por detrás de las venas subclavias y las brachiocefálicas. Para posteriormente el nervio frénico derecho va a cruzar sobre el arco aórtico, mientras que el nervio frénico derecho se va a aplicar al borde derecho de la vena cava superior. O sea, el frénico izquierdo cruza por el arco aórtico y el derecho por el borde derecho de la vena cava superior. Luego vamos a encontrar en la siguiente diapositiva un plano visceral. Este pues está formado por delante por la tráquea. Vamos a ver qué es el esófago. Entonces, un canal págico en donde ascienden los nervios laringeos recurrentes, excepto el músculo tiroideo, porque este va a estar inervado por el laringio superior. También tenemos el plano linfático. Entonces, justo detrás del esófago encontramos el conducto torácico, que lo podemos observar en su ascenso hacia el cuello para terminar en el ángulo yugulosubclavio. Y en la última tenemos un corte transverso y podemos ver el contenido superior del mediastino, pues que ya nombramos anteriormente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces podemos ver las lesiones de los nervios laringeos recurrentes. Entonces, si recordamos que vamos a ver que si hay una lesión en uno de los dos nervios que están conectados a esta laringe, pues va a afectar las cuerdas para poder moverse con la fonación, pero no en la inspiración. Entonces causa. Eso se puede dar por una complicación en la cirugía de cuello, de tórax, por una sonda endotraqueal, por una infección viral, por tumores en el cuello o en la parte superior del tórax, como cáncer o cáncer de pulmón o de la tiroides. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Dificultad para hablar, dificultad para deglutir, ronquera, y si hay lesión en ambos nervios, pues puede causar un problema para respirar. ¿Qué diagnóstico tenemos? La broncoscopía, que este es un examen para visualizar las vías aéreas, como se ve en la primera imagen, y diagnosticar la enfermedad pulmonar. También tenemos la laringoscopía, que este es un examen de la parte posterior de la garganta, incluyendo pues la laringe, y permite visualizar las cuerdas vocales. También tenemos lo que es la tomografía computarizada de tórax, que este es un método que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. Entonces, esto depende de la lesión que la causa.
La siguiente diapositiva. Entonces vamos a tener terapia de la voz. Entonces si se necesita cirugía, pues el objetivo de la cirugía es cambiar la posición de la cuerda vocal paralizada para mejorar. Como vemos en la imagen, se realiza una aducción de la cuerda vocal hacia la mitad de la vía respiratoria. Medias. Bueno, ahora tenemos lo que es el mediastino anterior, entonces va a estar delimitado hacia adelante pues por la capa exterior del esternón, va a estar tapizado por el músculo transverso del tórax y hacia atrás va a tener lo que es la cara anterior del pericardio. En la imagen lo podemos ver de color amarillo. En el contenido, como vemos en la imagen de la derecha, pues en los niños es el timo, ramas de los vasos torácicos, grasa y algunos nódulos linfáticos. Continuemos. Bueno, hablaremos del tumor mediastinal. Entonces, ¿qué es el tumor mediastinal? Pues el tumor mediastinal son masas o neoplasias que se forman en lo que es el mediastino dentro de la mitad del tórax que separa pues los pulmones. Entonces, las causas de esto pues pueden ser varias, unas pueden ser antecedentes familiares, personas que consumen tabaco, algunos factores medioambientales como es la exposición a contaminantes químicos y personas que son alcohólicas. En síntomas, pues vamos a tener algunos de ellos, digamos que aproximadamente un tercio de lo que son los tumores mediastinales, pues son asintomáticos y ya cuando ya son graves, pues tenemos tos, escalofrío, tos con sangre y ronquera en su mayoría. En las imágenes de la derecha, pues podemos ver una tomografía computarizada,
de tórax y una radiografía en donde pues podemos mirar que no son muy concluyentes con respecto al tumor mediastinal. Siguiente. Hablaremos del diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico de un tumor mediastinal, pues se pueden usar varios elementos. Uno de ellos son las radiografías, también la tomografía computarizada, como la mirábamos en la parte superior, radio opaco, esa masa grande que podemos ver allí, una resonancia magnética nuclear o en algunos casos la biopsia. Continuemos. Pues el tratamiento más adecuado sería primero una cirugía y luego pues ya así radiación y quimioterapia. Entonces lo más recomendado es extraer lo que es el tumor mediastinal. En las imágenes de la derecha podemos ver un tumor en lo que es el mediastino y la extracción de este a través de pues algunos tipos de cirugía como la esterectomía media y la tocotomía lateral. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de historia. Primero tenemos a Hipócrates en la Grecia antigua, que definió la cirugía como el arte de curar las manos. Luego tenemos a William Hansel, fundador de la cirugía moderna que se practicó en el siglo XX. Y surge pues el paradigma de la cirugía mini invasiva. Finalmente tenemos a Thomas Kuhn, físico, filósofo de la ciencia, que dice que el paradigma de la revolución científica son las nuevas teorías pues aprobadas que conllevan a crear nuevos paradigmas. Todo esto nos lleva a que en la siguiente diapositiva podemos ver los procedimientos mini invasivos, que son técnicas aplicables al mediastino en procesos benignos como malignos, como herramientas diagnósticas y curativas, que tienen de objetivo pues la extirpación del timo y el vaciamiento completo del mediastino anterior. Entonces vemos en BATS derecho que pues es una trimectomía con vaciamiento mediastinal anterior, video asistidos. Entonces vemos el paciente está en posición de cúbito dorsal en 30 grados a la izquierda, donde se coloca los trocares, que este es un instrumento quirúrgico, en la línea del axilar anterior, en el tercero y quinto espacio intercostal respectivamente, y anatómicamente, ¿qué se va a identificar? Entonces, lo que se ve ahí en la imagen, lo que son la vena cava superior y el nervio frénico. Entonces, de igual manera, vamos a tener BATS izquierdo, que al contrario del otro, va a tener una rotación de 30 grados hacia la derecha, y anatómicamente, ¿qué vamos a identificar? Pues el arco aórtico, la arteria subclavia, el pericardio y el nervio frénico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una apertura en la pleura mediastinal a lo largo del borde anterior del nervio frénico, por ahí es que se va a hacer la incisión. Y tenemos también la infraesternal, que tenemos el paciente de cúbito dorsal, y se hace una incisión debajo del apéndice por el cifoides. Además de eso, tenemos a Ballet en la siguiente diapositiva. Esta técnica pues es una vía toracoscópica que permite la visualización completa del espacio mediastinal anterior. Este es un abordaje que es utilizado en cervicotomía para cirugía de timo tumoral. Y tiene la ventaja que es menos invasiva que la apertura external. Entonces, aquí podemos ver los abordajes. En la A vemos un abordaje intercostal bilateral. En la B tenemos un abordaje intercostal bilateral combinado con abordaje supraesternal. Tenemos en la C un abordaje unilateral intercostal, además también con abordaje supraclavicular. En la D podemos ver un abordaje infraesternal y en la E un intercostal bilateral con supraesternal e infraesternal, o sea, todos combinados. Bueno, en el mediastino posterior vamos a tener que este está delimitado por delante por el pericardio fibroso, por atrás pues las vértebras torácicas desde T5 hasta T12 y lateralmente pues por la pleura. En su contenido vamos a encontrar las carinas traqueales que van a dar origen a los bronquios principales. Tenemos la aorta ascendente, la vena ácigos, la hemiácigos, los nervios esplánicos del esófago y pues como principal también lo que es el conducto torácico. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. ¿Esto por qué se da? Pues por una formación incompleta del esófago, que suele asociarse con fístula traqueoesofágica. En la imagen entonces vemos la anatomía normal de la tráquea esofágica.
En la otra se ve la atresia, que es una incontinuidad pues, del esófago. Luego sigue lo que es la fístula, que se conecta la tráquea con el esófago. Y en la otra vamos a ver atresia y fístula combinadas, o sea, no hay una continuidad y además de eso se une la tráquea. Entonces, epidemiológicamente, una de cada 3.500 nacimientos padecen de estas malformaciones congénitas. Síntomas por secreciones excesivas y neumonía por aspiración. Tipos, vamos a ver los tipos y frecuencias relativas de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. En la primera imagen podemos ver la atresia con fístula distal. Entonces, ¿qué pasa? El esófago se divide y su porción posterior se va a unir a la tráquea. En la siguiente vamos a tener atresia esofágica aislada, que tenemos la atresia, o sea, hay una obstrucción del esófago, una obstrucción que se vuelve más pequeña. Y tenemos la atresia con doble fístula. En esta podemos observar que la porción, tanto posterior como superior, inferior, se va a unir a la tráquea. También tenemos la fístula traqueoesofágica aislada, que tiene una forma de H. Entonces, el esófago está completo, pero tiene una ramificación hacia la tráquea. Y en la tráquea con fístula proximal podemos ver que la porción proximal se encuentra unida a la tráquea. En cuanto a la causa, es un defecto de nacimiento, es congénito y consecuencia provoca distensión abdominal. El diagnóstico, pues en prenatal, una ecografía que se realiza en la edad prenatal y en postnatal la colocación de la sonda nasogástrica. En el tratamiento, pues la sonda nasogástrica pues también ayuda a alimentar al niño mientras se realiza la reparación quirúrgica. Y se realiza digamos en bebés, se toma desde la base de la oreja hasta un dedo debajo del esternón y en niños 2 dedos debajo del esternón. Esta sonda se va a cambiar una vez por mes.
Bueno, mediastino medio. Entonces encontramos que este pues está delimitado de una forma sencilla, lo que es en la parte de adelante por el mediastino anterior y hacia atrás pues por el mediastino posterior. El contenido de este pues van a ser los grandes vasos, entre ellos vamos a tener la aorta ascendente, la vena cava superior y algunos otros órganos como el pericardio fibroso y los nervios frénicos. Siguiente. Para entrar un poco en contexto y entender un poco lo que es el aneurisma de la aorta, pues vamos a hablar un poquito de la aorta. Entonces, la aorta es una de las arterias principales del organismo, tanto el corazón, que se va a ser la encargada de transportar la sangre oxigenada pues al resto del cuerpo. Cuando hablamos de un aneurisma en la aorta, como podemos ver en la imagen de la derecha, pues va a ser una dilatación localizada que va a producir en lo que es la pared de la arteria. ¿Cuáles son las causas de esto? Pues podemos tener varias. Una de ellas son las degeneratividades como la arteriosclerosis, enfermedades inflamatorias, algunas infecciones, traumatismos, pues entre otros. Los síntomas más frecuentes pues son insuficiencia cardíaca, dolor torácico y emboloiosis. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, pues tenemos que este se puede mirar de varios tipos, entonces como primero podríamos hacer una tomografía axial computarizada, en donde podemos ver allí la imagen de la derecha, la aorta ascendente y la aorta descendente. Esta pues se hace en cuanto a la sospecha de una aneurisma de la aorta. En la ecocardiograma transesofágico, pues también vamos a poder observar lo que es el arco aórtico, los ventrículos del corazón, y allí también puedes determinar una dilatación. Y por último, la resonancia magnética, que es una imagen muy bella, pues vamos a observar esas dilataciones y también vamos a observar lo que es radiopaco, pues sería la arteria dilatada. Siguiente. Bueno, esta se va a clasificar según la clasificación de Casford, entonces va a tener dos tipos que van a ser afecciones de aorta torácica y afecciones de aorta abdominal. Estas afecciones van a tener unos segmentos que es 1, 2, 3 y 4 que van a permitir mirar la ubicación donde se encuentra la afección de la aorta. Con respecto al tratamiento, tenemos que en personas menos graves pues se le hace un control de la tensión arterial y ya cuando pues ya es más grave el problema, pues hacemos una cirugía de vental, que es cambiar una de las válvulas o una sustitución de aorta ascendente o sustitución de la válvula aórtica. Y por último teníamos la cirugía de David, que ya es más compleja y sería el cambio total de la válvula aórtica. Siguiente. Bueno, vamos a darle continuidad a una región del mediastino medio, el cual es el órgano del corazón. Entonces vamos a hablar de un tipo de valvulopatía, la cual se denomina estenosis valvular aórtica. Bueno, para iniciar debemos de recordar que el corazón tiene 4 cavidades, consta de 4 cavidades. Entonces en la parte superior vamos a encontrar las aurículas, entonces tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ya en la parte inferior encontramos las otras 2 cavidades que son los ventrículos. Dentro de estas cavidades existen 4 válvulas y su papel es crucial, vamos a ver que es fundamental para todo este funcionamiento del corazón, porque gracias a ellas es que podemos realizar todo ese paso de sangre, toda esa circulación. Las válvulas se abren y se cierran, dejando entrar el flujo de sangre a los ventrículos y a las aurículas en forma alternada. Entonces, hay que tener en cuenta que la sangre desoxigenada viaja desde la vena cava inferior, la azul, y la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Desde esta aurícula derecha, esta sangre desoxigenada pasa hacia el ventrículo derecho gracias a una válvula llamada válvula tricúspide. Aquí encontramos la primera válvula del corazón. Del ventrículo derecho, gracias a la válvula pulmonar, esta sangre viaja a los pulmones y se realiza todo ese intercambio gaseoso para convertir esta sangre ya como tal oxigenada. De los pulmones al corazón, esta sangre ya oxigenada viaja gracias a las venas pulmonares izquierdas y derechas, que vemos que hay tanto superior e inferior, hasta llegar a la aurícula izquierda. Entonces hasta aquí es que se da como tal la circulación menor. Respecto a la circulación mayor, pues vamos a arrancar nuevamente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y aquí va a viajar la sangre ya como tal oxigenada gracias a la tercera válvula del corazón, que es la válvula mitral. Finalmente, desde el ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta gracias a la válvula aórtica, que es ya como tal en la que nos centraremos, y desde la aorta viaja a las diferentes zonas del cuerpo como miembros superiores, inferiores, abdomen y también incluye el cráneo. Sigue.
Para empezar, debemos recordar que la válvula aórtica posee 3 valvas semilunares que forman unas bolsas o sacos, como estamos observando, y estos se conocen como senos del valsalva. Estos senos van dirigidos hacia la luz de la aorta ascendente. Entonces, como podemos observar, 2 de las valvas de la válvula aórtica dan origen a las arterias coronarias. Entonces, como vemos aquí, tendríamos el origen de la arteria coronaria izquierda en la valva izquierda y al lado, lateralmente, tenemos el origen de la coronaria derecha por la valva derecha. Hay una de ellas, como observamos, que no genera ninguna de las coronarias y es la valva posterior. Bueno, la estenosis valvular aórtica es evidente, se presenta cuando hay ese estrechamiento del orificio valvular aórtico. Entonces, nos vamos a ubicar en la imagen superior izquierda, superior derecha diré, ahí se va a visualizar las valvas normales de la válvula aórtica, que son 3. Entonces, las válvulas normales tienen 3 aletas, excepto la válvula mitral, que solo tiene 2 normalmente. Ya en la imagen inferior, y en la imagen inferior derecha, exacto, podemos percibir ese contraste que hay en esa como apertura que hacen las válvulas. Este estrechamiento ocasiona, por supuesto, que las valvas no abran como lo hacían normalmente, y esto pues va a obligar a que el ventrículo izquierdo ejerza una mayor fuerza para expulsar toda esa sangre. En cuanto a la etiología, entonces vemos que la causa más común son los problemas degenerativos. Estos abarcan entre el 50 a 70%. El incremento de esta patología pues va relacionada realmente con la edad, entonces se dice que a mayor edad, mayor riesgo de estenosis aórtica. Otra de estas causas son las cardiopatías o las alteraciones valvulares congénitas, que abarcan del 6 al 40%, y una de las más importantes es la aorta bicúspide o aorta bivalva, porque pues como les comenté, lo normal en la válvula aórtica debería ser la presencia de 3 valvas. Y ya en cuanto a las causas reumáticas, vemos que han ido en descenso conforme el tiempo pues ha pasado, porque se ha aumentado la utilización de antibióticos. Y finalmente, en las otras, que ocupan el menos 1%, son la aorta unicúspide, y quiere decir pues que solo hay presencia de una valva. Continúa. Bueno, hablando de las etiologías, empezamos con la etiología degenerativa. Esta realmente se considera una enfermedad realmente muy compleja y es de tipo ya sistémico. Aquí hay fenómenos de inflamación local, acumulación de lípidos, y lo que queremos representar con esta tomografía, la cual es la calcificación. Como vemos en la imagen, esa presencia, exacto, lo que vemos de color blanco, ese es el calcio presente en todo o alrededor de las aletas de las válvulas. Esto, por supuesto, que se añada calcio en una región donde no debería de estar, pues va a generar consecuencias gravísimas, y aquí es donde se empieza a presentar todo ese estrechamiento. Vamos a ver que la incidencia de esta estenosis aórtica está muy relacionada con la edad y a factores de riesgo, como ustedes ven en pantalla. Entonces tenemos la hipertensión arterial, la diabetes y todas esas alteraciones de los lípidos que se llama dislipidemia. Continúa. Bueno, las etiologías congénitas se detectan en etapas tempranas de la vida, a diferencia de la anterior, que vemos que ya son en etapas más tardías. Estas generalmente la podemos observar en esos casos con aorta con valva única o unicúspide, y cuando es unicúspide da síntomas desde el inicio, pero ya como tal, cuando la valva aórtica es bicúspide, suele ser asintomática en edades muy tempranas, porque generalmente, como es bicúspide, no condiciona a problemas mayores, pero con el tiempo esa válvula se va a calcificar, como podemos ver, ahí está nuevamente la presencia de calcio, pero ahora en una válvula aórtica bicúspide. Generalmente esta calcificación se da entre la cuarta y sexta década de la vida. Sigue. Bueno, terminamos con la etiología reumática. Esta es causada por una infección, generalmente por amigdalitis estreptocócica, que ocasiona fiebre reumática. Esta fiebre puede provocar como una formación de tejido cicatricial en la válvula aórtica, y esta cicatriz puede hacer que la válvula se estreche. Como vemos, como les comenté en el recorrido de la circulación anteriormente, vimos que primero pasa la válvula mitral y luego llega a la aórtica. Entonces, normalmente, cuando se da esta fiebre reumática en la región izquierda, aurícula y ventrículo izquierdo, afecta tanto válvula mitral como
aórtica. Sí. Dentro de los signos y síntomas, estos van a depender de varios factores realmente. Entonces, como vemos aquí, los síntomas van a depender de la severidad que tenga la válvula, de la función del ventrículo izquierdo y, por supuesto, de esa rigidez y calcificación que haya. Generalmente, la forma para nosotros guiarnos es tener en cuenta que el área valvular normal debería de estar de 3 a 4 centímetros cuadrados. Cuando esa área disminuye de 1 a 1,5 centímetros cuadrados, los síntomas empiezan a ser evidentes. Entonces, los principales son 3. Del más frecuente al menos frecuente es la angina, que es la más frecuente, luego el síncope, que eso está relacionado ya como tal con el esfuerzo, y la disnea, que generalmente se da por la insuficiencia cardíaca y pues en este caso la izquierda. Sí. Bueno, esta patología ocupa el tercer lugar luego de la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria entre las enfermedades cardiovasculares y vemos que como predomina en hombres en una escala 3-1. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar cómo se da toda esa exploración física. Entonces, vamos a hablar de una auscultación cardíaca. Entonces, como vemos, nos vamos a centrar en la imagen izquierda. Ahí vemos que esa auscultación se hace alrededor del segundo espacio intercostal derecho y también podemos guiarnos con el borde esternal derecho. Aquí lo que se encuentra ya en la imagen de la derecha, la de al lado, es un soplo expulsivo. Como visualizamos, tiene forma primero creciente y luego decreciente. Entonces, ¿esto qué indica? Que está siendo intenso, áspero, y esto es importante porque esto puede normalmente irradiar hacia los vasos del cuello. Continúa. Bueno, tenemos también el electrocardiograma. Entonces, aquí lo que suele encontrarse de manera más frecuente es la hipertrofia ventricular. Esto normalmente en una estenosis severa se ve en el 85% de los casos. Aquí la verdad la explicación va a ser muy sencilla, entonces nos vamos a ubicar en ese círculo rojo, delimitado de rojo. Entonces ahí vamos a ver una onda T invertida y asimétrica. Entonces esa onda T invertida y asimétrica, como sabemos, la onda T se encarga de representar la repolarización de los ventrículos. Y aquí pues estamos hablando del ventrículo izquierdo. Por otro lado, en la radiografía de tórax, en la imagen derecha, vamos a ver una silueta cardíaca redondeada en la parte inferior. Hay que recordar que la hipertrofia es concéntrica, entonces puede ser que en una radiografía no lo veamos, que aquí no lo veamos, pero el paciente puede tener una hipertrofia importante. Continúa. Bueno, el ecocardiograma es realmente uno de los estudios más relevantes para nosotros establecer el diagnóstico y el grado de afectación valvular. Entonces vamos a ver, nos vamos a ubicar en la primera imagen. Entonces aquí vemos una válvula aórtica normal, vemos pues la presencia de sus 3 válvulas normal y con la de al lado la podemos contrastar porque ahí ya vemos es una válvula aórtica bivalva. Entonces como visualizamos solo tiene 2 cúspides. Finalmente, en esa parte inferior ya tenemos a un paciente con una estenosis valvular, entonces se percibe como está muy limitada toda esa apertura, realmente ya se ve ese estrechamiento de la válvula aórtica. Bueno, en la imagen, devuelve. En el cateterismo cardíaco, entonces aquí también la explicación es sencilla. Entonces, aquí nos vamos a basar en la fase sistólica. Entonces, la presión aórtica, que es la que vemos de la raya naranja, y la presión del ventrículo izquierdo, que es la gris, estas normalmente deberían de ser exactamente iguales en la fase sistólica, pero aquí vemos que hay una presión ventricular muy alta, que es la gris, está muy elevada en comparación a la aórtica. ¿Esto qué nos confirma? Pues que a mayor estenosis valvular aórtica, mayor presión del ventrículo izquierdo. Sigue. Vamos a ver que como medida para abordar esta patología podemos emplear un balón. Este se inserta a un catéter en el corazón y se guía hacia la válvula estrechada, pues en este caso la válvula aórtica. Luego este balón se va a inflar y de este modo pues va a expandir la abertura de esa válvula que estaba estrechada. También podemos encontrar el TAVI, que este realmente es un tratamiento nuevo y básicamente se hace un implante valvular aórtico transcatéter. Este tratamiento es, digamos que se ha convertido en
como en el tratamiento de elección o favorito de los pacientes mayores de 75 años con esta estenosis aórtica grave, porque normalmente por la edad que tienen y por la severidad de esta valvulopatía son considerados inoperables. Continúa. Finalmente, entonces concluimos que el tratamiento quirúrgico va a consistir en ese cambio valvular aórtico con una prótesis. Entonces, como observamos, existen básicamente dos válvulas protésicas transcatéter. Entonces, nos vamos a ubicar en la de la izquierda, conocida como balón expansible. Estas prácticamente van a estar comprimidas dentro de un balón y cuando se ingresan, entonces se van a llenar de líquido para poder liberar esa válvula. Y por otro lado, la de la derecha, que ya se llama autoexpansible, su forma está diseñada precisamente para que cuando ella se empiece a liberar, se expanda por sí sola. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del infarto agudo del miocardio. Entonces, esta patología se va a caracterizar por una muerte en lo que es la porción del músculo cardíaco. Entonces, esta muerte se da debido a que hay una obstrucción, en lo que es en la arteria coronaria, o sea, es completamente la obstrucción. Entonces ahí el aporte sanguíneo obviamente empieza a disminuir y entonces el músculo cardíaco va a empezar a carecer de oxígeno. Entonces durante todo este tiempo el tejido empieza a producir lo que conocemos como necrosis. Entonces como síntomas encontramos lo que es el dolor visceral subesternal, la angina de pecho, la disnea, la sudoración, las náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de la angina de pecho como un síntoma, entonces nos referimos a este como un tipo de dolor de pecho que va a ocasionar, o sea, que está ocasionado, por una isquemia miocárdica. Entonces, esta es transitoria, pero no lleva infarto. Entonces, esta quiere decir que va a disminuir el flujo sanguíneo, pero no a tal punto de producir lo que conocemos como necrosis. Entonces, una de las causas más comunes de este síntoma va a ser una arteriosclerosis. Entonces, ahí ya vamos a referir a una acumulación de grasa en lo que son las paredes de las arterias. Entonces, cuando hay obstrucción de esta, pues va a producir lo que es el restringimiento del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como consecuencias de esto, vamos a encontrar que si el flujo sanguíneo no mejora, el corazón va a empezar a quedar sin oxígeno. Entonces, esto puede llevar o producir a lo que es un ataque cardíaco. Entonces, el área de la arteria coronaria, como ven en la imagen, se va a bloquear y va a obstruirla, provocando lo que conocemos como isquemia. Siguiente, por favor. Ya como una correlación anatómica encontramos las capas del corazón. Entonces aquí encontramos de que la pared muscular del corazón va a poseer 3 capas importantes. Entonces la capa más externa es el epicardio, que puede ser también el pericardio visceral. Entonces el epicardio va a cubrir todo lo que es el corazón, envolviendo todas las raíces de los vasos grandes sanguíneos. Entonces esto pues va a estar adherido a una parte del corazón como un saco protector. La capa media es el miocardio, que es la que está afectada en el infarto agudo de miocardio. Entonces, este potente tejido muscular va a accionar todo lo que es la función de la bomba del corazón. Entonces, su capa más interna, que va a estar presente en el corazón, va a ser el endocardio. Entonces, este es lo que va a tapizar todas las estructuras que están internas del corazón, como lo pueden ser los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ya como causas, podemos encontrar la arteriosclerosis, que se da por una obstrucción en lo que son las arterias coronarias. Entonces, como anteriormente lo dije, se da debido a una acumulación de las grasas en sus paredes. Entonces, también podemos encontrar la arteriotrombosis, que es cuando hay presencia de un coágulo de sangre que obstruye también la arteria coronaria. Ya como factores de riesgo asociados a esta patología, encontramos lo que es la hipertensión, la diabetes, un estilo de vida sedentario, el tabaco, entre otros. Y ya, bueno, entonces también podemos encontrar de que la contracción que, bueno, está estrecha en una arteria coronaria va a impedir todo lo que es el paso de la sangre. Entonces, eso, lógicamente, pues va a impedir a que llegue o que el corazón se pueda irrigar. Y ya por último encontramos lo que son las enfermedades crónicas del corazón, como lo pueden ser las arritmias y las insuficiencias cardíacas. Siguiente, por favor. Ya como diagnóstico encontramos el ecocardiograma seriado, la medición seriada de los marcadores cardíacos, la angiografía coronaria inmediata y la angiografía coronaria tardía. Entonces aquí vamos a hacer énfasis en lo que son las angiografías coronarias. Entonces de la A a la C vamos a encontrar una angiografía coronaria, de la D a la F vamos a encontrar una angiografía coronaria con tomografía
computarizada. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar de que la ACD va a ser la arteria coronaria derecha, la ACPI va a ser la arteria coronaria principal izquierda, la AD va a ser la aurícula derecha, la AI va a ser la aurícula izquierda, la AO va a ser la aorta, y por último encontramos el tronco de la arteria pulmonar, que va a ser la TP. Siguiente, por favor. Entonces ya como tratamiento encontramos dos tipos. Entonces tratamiento farmacológico, que va a ser antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes como lo puede ser la aspirina, y antianginosos. También encontramos tratamientos quirúrgicos como lo puede ser la angioplastia y el bypass coronario. Entonces en la parte superior encontramos lo que es el angioplastia, también conocido como el cateterismo cardíaco. Entonces esto consiste en colocar un material en forma de malla en lo que es la pared coronaria. Entonces hace fluir correctamente la sangre. Entonces todo esto se puede hacer con unas arterias de las extremidades. Puede ser la arteria femoral, que va a estar obviamente en el muslo, o también en el radial, que va a estar en el antebrazo. Entonces todo esto se va a producir por un catéter delgado y flexible que va a servir como un conducto para llegar hacia la arteria coronaria. Y ya por último, en la parte inferior vamos a encontrar lo que es el bypass coronario. Entonces esto consiste en lo que es implantar un puente para que la sangre pueda transportarse, pero esquivando todo lo que es el bloqueo provocado por la obstrucción. Entonces esto va a consistir en unir en alguna de las venas de la pierna, que puede ser, digamos, la vena safena, o una arteria del antebrazo, que puede ser la arteria radial. Entonces todo esto se hace con el fin de unirla a la arteria coronaria. Y ya como consecuencia encontramos la congestión pulmonar, la angina inestable, las arritmias ventriculares o los bloqueos del corazón. Siguiente, por favor. Ya ahorita encontramos lo que es el pericardio, que está relacionado con la siguiente patología, que es la pericarditis. Entonces el pericardio se caracteriza por ser, entonces el pericardio seroso va a tener dos capas. Entonces el pericardio visceral va a estar compuesto por una sola capa de células mesoteliales que van a estar unidas a todo lo que es el miocardio. Entonces esto va a dar origen a unos vasos sanguíneos y se van a unir con una capa dura y fibrosa que va a envolver todo el corazón, que conocemos como el pericardio parietal. Entonces recordar que en la siguiente patología se va a afectar todo lo que es el pericardio seroso. Entonces este va a ser sensible a todo lo que es el estiramiento y va a registrar cualquier cambio de volumen o de líquido que haya dentro del corazón. Entonces esto pues va a permitir de que sean responsables de todo lo que es el dolor pericárdico. Entonces ya como funciones del pericardio encontramos que va a ser capaz de fijar el corazón dentro del mediastino, limitar la distensión cardíaca durante los aumentos súbitos del volumen intracardíaco. Y ya por último, limita la diseminación de la infección desde los pulmones adyacentes. Siguiente, por favor. Y ya como correlación clínica encontramos la pericarditis, que esta patología se caracteriza por ser una inflamación e irritación serosa que lleva al pericardio a cambiar su forma. Entonces cambia de una forma lisa en rugosa, como podemos observar en la imagen. Entonces la pericarditis se puede clasificar en tres tipos, entonces la que es la aguda, la crónica y la constrictiva. Siguiente, por favor. Entonces como síntomas y signos, encontramos lo que es el dolor torácico, que se caracteriza por ser un dolor agudo en lo que es la pericarditis. Entonces, ahí, cuando sucede este dolor, se va a dar cuando las capas del pericardio se empiezan a frotar entre sí, que esto conocemos como el roce pericárdico. Entonces, esto es un ruido rugoso que se puede, por exploración física, se puede auscultar. Entonces, ya en signos de en síntomas de taponamiento cardíaco vamos a ver qué es lo que es disnea, fiebre, expectoración y mareo. Y ya con la pericarditis con derrame como signo van a aparecer lo que son los taponamientos. Entonces encontramos la ingurgitación yugular, que es un retorno venoso, la hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado. Entonces este puede palparse de tal forma pues lograr ver el tamaño o el aumento del hígado. Y ya por último encontramos el pulso arterial paradójico. Siguiente, por favor. Entonces, los tipos de pericarditis. Entonces, primero encontramos la aguda, que va a ser una inflamación leve del pericardio, que esta se va a dar en lo que son semanas a meses. Esta enfermedad es autolimitada que puede responder ante cualquier medicación antiinflamatoria oral. Ya la pericarditis crónica encontramos de que ya vamos a ver una acumulación de líquido, entonces el pericardio se va a empezar a engrosar, pero de una forma muy leve. Entonces, eso puede ser mayor a 6 meses. Y ya por último encontramos la pericarditis constrictiva, que este va a ser el resultado total del engrosamiento del pericardio. Entonces ya va a ser de una forma densa, y el pericardio va a pasar a tener un estado fibroso. Entonces ahí ya se fusionan lo que son las dos hojas del pericardio. Entonces esto pues se va a presentar en lo que son periodos de años. Siguiente, por favor.
Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la pericarditis aguda y la pericarditis constrictiva. Entonces en la primera se ve una inflamación leve y en la segunda vemos el estado, digamos, fibroso que puede tomar el pericardio, fusionando ambas hojas. Siguiente, por favor. Entonces ya como causas encontramos que la más frecuente es por una infección por virus, bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo. También se puede dar por unas enfermedades neoplásicas y finalmente puede también afectar lo que son alguna enfermedad pericárdica secundaria. Siguiente. Bueno, y como consecuencia de esta patología encontramos lo que es derrame, que si no se trata a tiempo puede llegar a lo que es un taponamiento pericárdico. Entonces todo esto constituye una respuesta que se da en la lesión del pericardio. Entonces cuando hay un exceso de líquido va a empezar a generar unos fallos en lo que conocemos la bomba cardíaca. Entonces ahí va a lograr una caída importante en lo que es la presión arterial. Entonces es importante tener en cuenta que el derrame pericárdico va a hacer presión en todo lo que es el corazón. Entonces no va a haber un funcionamiento correcto del mismo. Entonces, si no se trata a tiempo, puede producir lo que es una insuficiencia cardíaca o la muerte. Entonces, este drenaje del hemopericardio se hace a través de la hendidura del array, como podemos observar en la imagen, que es donde se encarga de extraer cualquier tipo de líquido, que en este caso es sangre, que se encuentra en el pericardio. Siguiente, por favor. Entonces, como tratamiento encontramos los fármacos antiinflamatorios no esteroides, que estos van a ser como la primera elección, la primera alternativa para aliviar el dolor. Entonces, si ya el dolor persiste por más de 48 horas, encontraremos lo que son los fármacos antiinflamatorios esteroideos. Y ya por otro lado, encontramos ya procesos quirúrgicos que consisten en la pericardiocentesis. Esto es un procedimiento que se da para drenar todo el líquido que está presente en el pericardio, como anteriormente lo había mencionado. Entonces, puedes seguir, por favor. Entonces, este es un proceso que consiste en punzar la cavidad pericárdica en el quinto o sexto espacio intercostal. Esto debe estar acompañado de lo que es ecocardiograma para impedir a cualquier complicación. Entonces, en caso tal de que haya una complicación en este procedimiento, podemos perforar lo que es el miocardio y cualquier vaso coronario. Además de eso, podemos generar un embolismo aéreo, una punción en la cavidad peritoneal o cualquier perforación en lo que son órganos de la cavidad abdominal. Entonces, una vez se funciona con una aguja, Anderson, adelántalo, por favor. Que debe estar pues a 45 grados. Anderson, adelántalo un poco. Se empieza a extraer todo el líquido que se presenta en el pericardio. En este caso, pues estamos hablando de sangre, debido a que hubo un derrame pericárdico. Recordar que este procedimiento es demasiado preciso. La persona pues debe tener una precisión bastante grande para impedir todas las complicaciones que anteriormente mencioné. Siguiente, por favor. Entonces, ya como diagnóstico para la pericarditis encontramos lo que es ecocardiograma, un electrocardiograma, una resonancia magnética del corazón, una tomografía computarizada y por último una radiografía de tórax. A mano derecha encontramos una radiografía de tórax de un paciente que tiene un derrame pericárdico. Entonces observamos como la amplitud que tiene en el corazón, o sea, cambió de tamaño, donde pues hay acumulación de este líquido. Siguiente. Bueno, ya para finalizar la exposición vamos a hablar de las anomalías del ritmo cardíaco. Y como primero vamos a hablar de lo que es, siguiente. Vamos a hablar de lo que es la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es? La fibrilación auricular pues es una alteración del ritmo cardíaco, o como se le puede conocer una arritmia. En la fibrilación auricular, las aurículas se activan y se contraen de forma desorganizada, pues irregular, y pues van a ser ineficaces. Lo que va a provocar que el ventrículo, pues todos los latidos del ventrículo pues sean irregulares. En la parte de abajo podemos observar un electrocardiograma donde podemos observar los dos tipos, la normal y uno con fibrilación auricular. En una pues es rítmica y en la otra es desorganizada. La fibrilación auricular produce lo que es el remodelado eléctrico de la aurícula, que pues puede alterar las propiedades
pues se van a cortar lo que son los periodos refractarios auriculares y se desorganizan. La aurícula pues va a perder la contracción anterior, en la anterior. La anterior, Anderson. Anterior, es. La aurícula pierde la contracción y con el tiempo aparece la dilatación auricular. Va a modificar aún más las propiedades eléctricas y pues van a comenzar a aparecer cambios en lo que es la pared de la aurícula, como con fibrosis, y pues lo que va a hacer es que se va a dilatar la aurícula izquierda y pues ya el cambio va a ser irreversible. Entre los síntomas podemos tener que pues pueden ser ausentes o ser intermitentes hasta el 90% de los episodios. No pueden causar síntomas, pero pues cuando se presentan síntomas se produce lo que se pueden presentar aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones, dolor de presión en el pecho, cansancio extremo, mareos, y puede llegar hasta el desmayo, como es el síncope. Dolor torácico, también puede producir angina, empeoramiento de otras enfermedades que se puede asociar como es a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, enfermedades de las válvulas cardíacas, se puede presentar disnea, debilidad, accidentes cardiovasculares, entre otros. Siguiente. Bueno, en función de la duración, pues vamos a encontrar que se pueden clasificar en FA paroxística o fibrilación auricular paroxística. Esta es de breve duración, dura aproximadamente 7 días, aparece y desaparece de forma espontánea. Ya otra es la fibrilación auricular persistente, que sería la arritmia que no desaparece por sí sola y dura más de 7 días. Y en este caso, pues va a ser necesario la toma de medicamentos para controlar el ritmo cardíaco. O bien, pues se puede recurrir a técnicas como la cardioversión, que es la descarga eléctrica controlada. Esto con el fin para que el corazón vuelva a su ritmo normal. Y por último vemos la fibrilación auricular crónica. Esta pues es de larga duración. La arritmia pues no se detiene con medicamentos ni mediante cardioversión controlada. Siguiente. La aparición de la fibrilación auricular puede asociarse a diferentes causas, y entre estas podemos tener las que ven en pantalla, como puede ser la predisposición genética, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades de las válvulas del corazón, apnea del sueño, enfermedades pulmonares crónicas, abuso de alcohol y estimulantes, estrés emocional físico, obesidad, falta de ejercicio, entre otras. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, las consecuencias. La fibrilación auricular puede producir complicaciones tromboembólicas, como son los trombos, que normalmente se originan en la orejuela auricular izquierda. Perdón, la orejuela auricular derecha. En casos más graves, se puede dar un infarto cerebral. También puede producir lo que es el deterioro hemodinámico. Y esto pues existe cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica, taquicardia, signos auscultatorios también se pueden presentar, de congestión pulmonar. Y pues en la imagen que vemos ahí, es una ecocardiograma, pues se puede observar el trombo en la aurícula derecha. Y esto pues se puede ver que está obstruyendo el paso a lo que es el ventrículo derecho. Siguiente. Tratamiento. Bueno, pues el tratamiento depende pues básicamente de la gravedad y de la frecuencia de los síntomas. Su objetivo principal pues de ese tratamiento es regular o restaurar el ritmo normal del corazón, que sería el ritmo sinusal. Puede utilizarse lo que es la cardioversión, que se puede observar en la imagen inferior izquierda. Este proceso pues consiste en administrar una descarga eléctrica controlada, pues directamente dirigida al corazón, lo que hace que recupere el control del ritmo cardíaco y pues básicamente esto se realiza con un desfibrilador. También se puede, otros tratamientos se puede hacer con ablación, fármacos antiarrítmicos y pues corregir directamente, digamos, lo que provoca esta arritmia. Bueno, pues también hay otros tipos, además del tratamiento dirigido a corregir la arritmia, pues también está en el tratamiento para corregir lo que es la prevención a los trombos. Y entre estos tenemos algunos medicamentos, que son los fármacos anticoagulantes, antivitamina K y anticoagulantes orales directos. Siguiente. Ya para el diagnóstico tenemos un electrocardiograma, también tenemos Holter, que se basa en un electrocardiograma que se registra el funcionamiento del corazón durante 24 o 48 horas, mientras se realizan los procedimientos habituales. Y por último tenemos lo que es el ecocardiograma, y aquí podemos ver un ecocardiograma, que es donde se puede observar una dilatación de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, perdón. Bueno, siguiente. Ya para controlar
lo que son las arritmias y todo este proceso, tenemos algo muy importante que son los marcapasos. Y un marcapasos artificial, pues es un dispositivo electrónico diseñado para producir pues, impulsos eléctricos, con el objetivo, pues, principalmente de estimular el corazón, cuando falla la estimulación normal o la fisiológica. Bueno, el marcapasos, pues, como ya dije, sirve para arreglar como tal las anomalías del ritmo cardíaco. En este caso vemos un marcapasos transvenoso que se introduce por la vena, por la vena subclavia, y va a llegar pues a lo que es la aurícula derecha y después al ventrículo derecho. Y después tenemos el marcapasos epicárdico que se cose a la parte externa del músculo cardíaco. Y ya entre los marcapasos transvenosos encontramos dos marcapasos. Un marcapasos monocameral que cuenta con un contacto, como se puede ver, o un electrodo, y un marcapasos bicameral que tiene un electrodo en la cavidad superior, o sea, en la aurícula derecha, y otro electrodo en la cavidad inferior, que será el ventrículo derecho. Siguiente. Ya por último, los marcapasos pues, pueden ser utilizados para personas con un latido cardíaco lento, denominado bradicardia. Y pues dos problemas comunes que causan este latido cardíaco lento son las enfermedades del nódulo sinusal y el bloqueo cardíaco. Y pues también algunos marcapasos se pueden usar para interrumpir la frecuencia cardíaca, que es demasiado rápida, o también denominada taquicardia. En esta imagen podemos ver un marcapasos biventricular, que pues son de 3 nodos. En este caso, pues estimula las cámaras inferiores del corazón, que son los ventrículos derecho e izquierdo, y también la aurícula derecha. De este punto, pues para ser más eficaz. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes.